¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso de desarrollo de aplicaciones para Facebook, desarrollado por www.cesarcancino.com. Seguimos viendo, aprendiendo y viendo cómo se maneja en este caso la API de Facebook para trabajar la creación de apps funcionales tanto dentro como fuera de la red social. Estamos creando un sistema de noticias creadas por los propios usuarios. En este caso es algo bastante común. Por ahí hay don Ricardo de Chile que me pedía, vamos a ver el comentario que puso. Vamos a ver acá los comentarios de los videos de Facebook, en este caso. Antes de eso quería comentar que el día 5 de septiembre comienza el curso de PHP 5 para quienes lo quieran seguir. Acá está la URL, todavía están muy a tiempo de inscribirse. Aquí está el temario y todo eso. Por ahí alguien me preguntaba si esta era una tercera versión del curso. Bueno, es una tercera versión, pero es el mismo curso de PHP 5. Yo lo llamé primera, segunda, tercera versión y posiblemente cuarta, quinta, para aquellas personas que no lo han podido tomar. Entonces, aquellas personas que no han podido simplemente pueden venir acá y tomar el curso. Es el mismo para todos, igual que el de 2. También vamos a sacar otras versiones del curso. De hecho, yo creo que la próxima semana voy a abrir unas nuevas inscripciones para que ellos no pudieron inscribirse la primera vez al curso de DOM, ahora lo puedan hacer. Bien, les decía de un comentario de un alumno, en este caso creo que era Ricardo de Chile precisamente. Él me decía, estimado, estimado, podríamos quizá añadir una encuesta a las noticias, por ejemplo, como hay una sección de deporte cuando creen que va a ganar tal equipo y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a tomarte la palabra, ¿verdad? Y lo vamos a ver si lo podemos implementar. Otra cosa, no peleen, muchachos, si acá todo el mundo estamos aprendiendo, así que no se estén mandando mensajes ahí peleando ni nada, eso no vale la pena. Acá todos estamos aprendiendo y no peleando. Así que nosotros tenemos acá la estructura de directorio de nuestra carpeta de trabajo. Tenemos el class, acá tenemos la librería Facebook, y acá tenemos la librería, en este caso esa es la base de datos, ya te la compartí, lo podría borrar acá. Y tenemos acá algunos archivos con los que hemos estado trabajando. En este caso tenemos el menú, que recuerda lo trabajábamos con URLs absolutas porque Facebook nos lo exige. Tenemos el regresar a mi perfil, ir al fanpage, crear noticia acerca de, y el home, crear tu noticia, lo mismo que tenemos. Entonces esta es nuestra app completamente funcional, la cual vamos a comenzar a implementar. Bien, por aquí hubiera sido bueno en el index, en el home, cuando el usuario entra a la aplicación, en lugar de cargar las noticias así, podríamos cargarlas con un solamente el título, así que por ahí esto lo vamos a dejar para el detalle. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el archivo index y lo vamos a copiar y lo vamos a llamar detalle.php. Bien, vamos a abrir el index también, y aquí en el detalle entonces vamos a cargar la noticia. En este caso vamos a sacarle el for que teníamos ahí, el for, y vamos a sacarle el for de acá al final. Bien, y en index lo que vamos a hacer es cargar solamente los títulos de la noticia hacia abajo. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Para que no tengamos problemas de ocupar tanto espacio, un poco para eso. Entonces fíjate aquí, vamos a cargar, yo creo que es más funcional, los títulos linkeables de las noticias. Entonces HOD, en este caso, ahí, ¿verdad? Título 1 y título 2, título 3 y así sucesivamente. Así los vamos a cargar. Nos va a cargar más o menos así. Acá tenemos el FTP, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo usarlo. Cargamos el index, y a lo que yo me refiero, lo que acabo de hacer es esto, mira, para que nos cargue un listado mejor, en lugar de eso, y eso lo dejamos como detalle. Entonces ahí tenemos noticia 1, título 2, y en este caso podríamos colocarle acá un subtítulo que sería categoría tanto. En este caso podría ser así, fíjate, mira, ejemplo, ahí están los listados de categorías, HR acá, podría ser una etiqueta P acá con un
que diga, por ejemplo, categoría, dos puntos, deportes, por ejemplo. Se podría cargar con negritas para seguir construyendo las apps que en este caso nosotros estamos manejando. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí yo creo que carga mejor. En este caso, categoría deporte, si hago clic en educación, carga esa categoría y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a ir a la base de datos. En este caso tenemos acá las categorías, son 4, deportes 1, 2, 3, 4. Vamos a ver las noticias que tenemos generadas. En este caso tenemos, vamos a ver cuántas tenemos. Examinar, no tenemos ninguna. Vamos a crear una noticia, entonces la vamos a ir replicando. Título 1, en este caso es el UID. Ese es el UID del usuario que creó la noticia. Vamos a robarnos algún UID de algún usuario. En este caso vamos a abrir acá facebook.com y le vamos a robar el UID a algún usuario. En este caso podríamos tomar el de mi cuenta. Yo no la tengo personalizada mi cuenta, así que no hay problema esto. Es decir que este muchacho creó la app, así nos ahorramos problemas. Está UID, título 1. Vamos a tomar un texto, por ejemplo, qué sé yo, la descripción del último video, por ejemplo, esa va a ser la noticia. Y la fecha, now. Continuar, y vamos a grabarla como unas 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a grabarlo unas cuantas veces más para tener bastantes noticias. Entonces ahí examinamos ahora y tenemos bastantes noticias, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la clase trabajo, en este caso que la tenemos acá. Ya como te fijas, ya no me estoy deteniendo a explicar nada, sino que simplemente estoy avanzando. Vamos a crear un private, en este caso un atributo llamado not, por ejemplo, para cargar las noticias. Lo vamos a inicializar. This not, en este caso, this not igual a un array, igual, y vamos a cargar un método. Vamos a crearnos un método, podríamos copiar este mismo que tenemos acá arriba y llamarlo getNoticias. Y fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cambiarle acá el atributo, en este caso debería ser not, y aquí vamos a definir una categoría por defecto. Mira, fíjate, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una consulta que haga más o menos esto. Vamos a cargarla de esta forma. Select. Vamos a hacer referencia al ID noticia. En este caso podemos colocarlo así, mira, fíjate. Vamos a hacerlo así para no tener problemas. Ahí vamos a cargar los campos. From, vamos a hacer una consulta a la tabla noticias, as n, y a categorías, as c. Bien, entonces por ahí con eso nosotros podríamos saber a la categoría a la que pertenece la noticia, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Podríamos obtener el ID de esa categoría. Vamos a ver si nos resulta, y si no, por ahí probamos con un join. Vamos a ver. Vamos a cargarle en este caso un word que diga donde n.id categoría, es decir, el ID categoría de la noticia, que por cierto es un campo que no creamos y deberíamos haberlo creado. ¿Para qué es este campo? Para que le indiquemos a la noticia a qué categoría pertenece. Lo vamos a colocar al final de la tabla. ID categoría, en este caso lo vamos a definir como entero. Bien, perfecto. Ahora todos debieron estar definidos como 0 y los vamos a cambiar ahora. Update ID categoría,
este caso update categorías, set y de categoría es igual a 1, entonces ahora todos van a tener, por ejemplo, la categoría deportes, perdón, noticias, ahí sí, de categoría 1. Ahora sí, todas las categorías tienen el ID 1. Estaba poniéndose el de las noticias, por eso me daba el error. Entonces, bien, perfecto. Tenemos ahora todas las categorías de la sección deportes. Entonces, vamos a hacer acá que n y de categoría sea igual a una variable llamada cat. Y esa variable cat la vamos a definir acá arriba del método. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá una condición con un if else. Que lo que va a hacer es definir primero si iset get and get. Podríamos hacerlo así, mira, fíjate, más fácil. Aquí simplemente si existe los valores get and iset. En este caso podríamos hacerlo así, lo que pasa es que en lugar de validar el get, podríamos preguntar directamente si existe un id get llamado categoría, por ejemplo. Entonces aquí lo que hacemos es crear la variable cat que va a recibir el valor de get categorías. Si es que existe ese valor, a la variable cat se le va a asignar categoría, y si no, le vamos a asignar nosotros un valor por defecto que va a ser, por ejemplo, el 1. Es decir, si es que no me han cargado ninguna categoría por cabecera, vamos a cargar la categoría 1 como categoría por defecto. Bien, falta llamar a los campos acá en la tabla en Select. Entonces vamos a llamar n.id noticia. Si te enredas con esto, ya te recomiendo ir a ver los videos de PHP orientado a objetos. Es decir, simplemente acá estamos creando un método para hacer un llamado a datos que están en la base de datos, nada nuevo. Entonces ahora vamos a hacer referencia a los distintos métodos que están acá. id noticia, UID, título, des, fecha y una línea de categoría que no necesitamos. Entonces vamos a hacer n.uid, necesitamos n.título, n.descripción, n.fecha y necesitamos c.categoría, en este caso de la tabla categorías. Bien, si nosotros ahora subimos el archivo class trabajo y actualizamos nuestra apps acá, por ejemplo en el home, no pasó nada, no tenemos ningún error. Bien, vamos a hacer que se carguen además acá en el método order by n.id noticia desk, para que se nos cargue de manera desde la última noticia hacia adelante, y además con un límite 0,1 para que en este caso nos cargue, en este caso 0,10, para que nos cargue las últimas 10 noticias que han sido publicadas sobre esta categoría. Bien, entonces ahora sí subimos y actualizamos nuestra apps, por ejemplo al home, y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Por eso me pego el navegador acá. Ahora sí, perfecto. Entonces ahora vamos a cargar ese método acá, vamos a cargar el método aquí para poder obtener el elemento. Vamos a crear otro método acá también, en este caso por ejemplo podríamos sacar una copia del método getCategorías y le vamos a llamar getCategorías por ID, y vamos a hacer referencia a select y de categoría from categorías, donde y de categoría es igual a una variable que va a venir por acá por cabecera, por ejemplo llamada ID. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para cargar acá el nombre de la categoría a la que pertenecen los elementos que están cargados aquí. ¿Te fijas? No son básicamente eso. Entonces
aquí vamos a evitar que nos cargue un arreglo, entonces vamos a cargar directamente en un atributo, vamos a cargar directamente un arreglo. Y ya tenemos nuestros dos métodos nuevos, el get categoría por ID y el get noticias. Ahora si nosotros actualizamos acá y subimos los dos métodos, fíjate, te reitero, si te enredas con esto, y aquí estoy avanzando rápido porque estoy asumiendo que tú ya manejas esto. Entonces ahora sí voy a cargar esto sin ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces ahora podríamos ir nosotros al index y cargarle algunas cosas. En este caso, en el index, nosotros no sé si ya generamos una instancia de la clase trabajo. Ahí está la instancia. Entonces podríamos perfectamente nosotros obtener, por ejemplo, acá donde tenemos el for each, en este caso aquí donde tenemos el for, podríamos generar una variable llamada datos igual a get noticias. Fíjate que sería el método que estamos usando acá, get noticias, y acá simplemente en lugar de recorrer el 2 vamos a recorrer size of de la variable datos que acabamos de crear, que trae el arreglo de las noticias. Y aquí podríamos generar entonces echo, por ejemplo, datos y título, por ejemplo. Podríamos cargar la count title también, title con este mismo valor acá, y acá en este caso podríamos tomar la URL del apps y lo cargamos acá y hacemos referencia a detalle.php donde id noticia sea igual a, en este caso, este valor que tenemos acá, pero con ahora llamando al id noticia. Entonces en lugar de título cargamos acá id noticia. Si te fijas, es una lógica bastante parecida a la del blog que construimos nosotros. Entonces ahora podríamos nosotros actualizar acá, probarlo en el navegador, a ver si nos da algún error o algún horror. A ver si tenemos que decir Houston. Perfecto, no pasó nada. Porque claro, subir archivo que no es subir clase trabajo, tenía que subir el index. Ahora sí. Puede haber un video de César Cancino donde no se equivoquen. Ahora sí, fíjate, ahí están los títulos, fíjate en las URL que están abajo, ¿verdad? Yo puedo eventualmente ir a el detalle de las noticias. Entonces aquí ahora, donde dice deportes, yo voy a tomar un código. Fíjate que me cargó todas las noticias del deportes, porque no tengo pasado por URL ningún valor. En este caso, fíjate. Entonces, aquí este lo voy a cambiar por un... Bueno, eso dejémoslo ahí. Donde dice categorías, acá arriba vamos a sacar una variable llamada cat, por ejemplo, igual a, en este caso, c igual a tra get categorías por id. Todo bien hasta ahí. Y vamos a tomar este código que teníamos acá para definirle el valor a una variable, que en este caso sería, por ejemplo, la variable cc, así la vamos a llamar, cc. Entonces, lo mismo, si existe la variable cat por cabecera, cc va a tomar el valor de cat, y si no, cc va a tomar el valor de 1. Entonces esa variable se la pasamos acá como parámetro get categorías. Entonces aquí donde dice deportes, nosotros cargamos, por ejemplo, echo c 0 categoría. Con eso nosotros ya deberíamos tener el nombre de la categoría a la que hicimos clic. ¿Te fijas? Bastante sencillo. Y acá en la URL de las categorías vamos a hacer lo siguiente. Mira, fíjate. Vamos a tomar nuevamente la URL de la apps, la vamos a colocar acá, vamos a pasar la variable cat, que es la variable esta, ¿verdad? Y le vamos a pasar como parámetro, en este caso, el id de la categoría que queremos dentro del for each acá, id categoría. Entonces
Fíjate ahora cómo nos queda el sistema de navegación. Presionamos en Home. Ahí tenemos deportes, educación. Te fijas, categoría educación, programación. Bueno, ahí tenemos problemas con las URL, pero es porque tenemos, recuerda, que cargarles el windows.location. Se me había olvidado, siempre se me olvida ese detalle. Entonces, recuerda acostumbrarte a usar el Windows Location, en este caso JavaScript Void. Podemos cargar un title enseguida y en un clic. Top Location en realidad es, ¿verdad? Top Location igual. Ahí sí, y en el title ahí podríamos colocarle el nombre de la categoría, ¿verdad? También tenemos que hacer lo mismo acá en el detalle. Acá. En JavaScript Void. Cosas que se me olvidan. Entonces acá cargamos un onClick con un top.location y ahora sí no debiéramos tener ningún problema con la URL. Cuando se pincha acá en el elemento categoría también le damos a cargar una URL, por ejemplo href. Vamos a cargar acá también. Vamos a tomar la URL acá. ¿Cuál es la idea? Que las categorías también se puedan pinchar. JavaScript Void 0 un title, por ejemplo. Un title no es necesario dar un clic, ¿sí? Para cargar el top.location igual a la URL, donde cat es igual a este valor que tenemos acá, que en este caso sería el ID categoría. Bien, nos va a quedar más o menos de esta forma, miren, fíjate, para que se entienda. Vamos a actualizar acá el browser. Entonces fíjate que deportes me lleva a la categoría deportes, ¿te fijas? Yo puedo ir a ver los detalles, en este caso me va a decir error 404, pero eso no nos interesa por ahora. Entonces aquí puedo ver programación web, tecnología, te fijas, deportes, y ya voy teniendo navegación dentro. Pues tendría simplemente que asociar algunas noticias a deportes, por ejemplo, simplemente cambiarles acá el ID, no sé, a ver, vamos a cambiarle el ID a estas dos, y en esta y a esta le vamos a poner el ID 2, por ejemplo, para que se entienda. ID 2, ID categoría 2 y ID categoría 2, para que queden asociados a la segunda categoría. Entonces cuando llego clic en educación, por ejemplo, me cargan acá, me vienen a cargar dos noticias, no recuerdo cuál era el 2 acá. Educación, ese es el 4, ese es el 3, ese es el 2, tecnología, cargo el 2, deportes, 1, programación web, no tiene ninguno. La educación, hay un problema acá, ¿no? La educación tiene el 4 y tecnología tiene el ID 2, pero aquí hay un problema. Vamos a ver la consulta, a ver cómo la tenemos construida. Cuando pasa esto, lo mejor es imprimir la consulta en pantalla. SQL y colocarle un BR ahí para que no se vaya para abajo. Entonces ahora probamos en este caso presionamos en deportes, ahí está, sin ningún problema. La probamos a la consulta en el
phpMyAdmin, nos debiera traer los registros asociados, en este caso 9 registros que tienen el ID deportes. Ya, ahí está el problema, fíjate. El problema es que está cargando cualquier cosa. Ya, ¿por qué está cargando cualquier cosa? Porque categorías, ya. Fíjate cuál es el problema acá. El problema que tengo es que tengo que agregarle otro where acá. Vamos a agregarle un and acá, y acá debiera colocar yo un n.id categoría es igual a c.id categoría, para que haya relación entre las dos tablas. Eso es lo que me había faltado. Entonces ahora sí, creo que debería funcionar esto. Te fijas que es súper efectivo imprimir la consulta en pantalla. Entonces ahora hacemos clic en tecnología y carga las tres que tengo ahí, y de deportes que tengo más, cargan más, ¿verdad? Y de educación no debe cargar ninguna, y de programación web tampoco. Tecnología, ¿te fijas? Ahora sí podríamos nosotros comentar esta línea, que lo que hace es imprimir la consulta en pantalla, que nos sirvió bastante, ¿verdad? Para detectar nuestro error. Interesante, ¿verdad? Podríamos cargar acá nuevamente tecnología, siempre es válido hacerlo. Deportes, tecnología. Vamos a construir el archivo detalle.php en base a otro método acá. Fíjate, podríamos copiar el getNoticias. En este caso, en getNoticias vamos a dejarle eso ahí mientras, y acá la funcionalidad va a ser la siguiente. En este caso va a ser hasta acá lo mismo, pero aquí en lugar de n y de, en este caso esto también lo vamos a, aquí debería ser n y de noticia es igual, por ejemplo, a una variable llamada not. Entonces acá el archivo detalle, en este caso va a llamar al método getNoticias por id. Vamos a pasar a una variable que se va a llamar, por ejemplo, not, que va a traer el id noticia, que sería este. Vamos nosotros a hacer acá una pequeña validación que va a tener lo siguiente. En este caso va a tener, por ejemplo, vamos a cerrar esto acá. Podría ser una validación que diga si is numeric el id de noticia, ¿verdad? Si is numeric el id de noticia, es decir, fíjate, es decir, si no es numérico, es decir, si te pasaron un dato cualquiera, en este caso, lo que hacemos es, si te quisieron pasar un valor numérico, un valor de string, por ejemplo, una inyección SQL, entonces aquí simplemente, si valida si no es numérico el valor, puedes sacar al usuario un echo script language javascript type text javascript, ¿verdad? Y aquí podrías hacer un top.location directamente a la apps, ¿verdad? Podrías tomar el código de la apps acá y redireccionarlo hacia allá solamente, sin darle mayores explicaciones a lo que aquí algo pasó. Algo nos pasó a Houston. Ya, aquí las comillas debían ser dobles. Ahí sí. Entonces simplemente, si el id de noticia no es numérico, se va para allá. También podríamos hacer algo parecido acá abajo, antes de hacer el while que recorra, ¿verdad? En donde, por ejemplo, podríamos preguntar si MySQL numRows de la variable res, que es esa, si es igual a 0, es decir, si no hay ningún registro asociado al ID, también podríamos pasarle ese valor para que se redireccione. Y si no, bueno, muéstrame los valores de
la noticia. ¿Te fijas? Con eso ya tengo aquí mi método llamado getNoticias por ID. Lo subo y lo podríamos aplicar acá en el archivo llamado detalle. Entonces aquí podríamos cargar nosotros una variable, por ejemplo, llamada acá arriba, por ejemplo, una variable llamada, por ejemplo, datos igual a tra getNoticias por ID. Entonces acá le pasamos el get y de noticia, ¿verdad? Y ahí ya tenemos acceso a las noticias. Entonces aquí podríamos cargar eco datos. Esto nosotros ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Si no nos vamos a detener acá, título, ¿verdad? Y acá ya podríamos comenzar a cargar los valores de la noticia, en este caso por ejemplo acá el título de la noticia, acá la descripción, en este caso descripción, está la descripción, la foto no le hemos agregado a la base de datos, se me olvidó. Acá el autor, en este caso vamos a dejar eso ahí, y acá la fecha, que sería fecha. Vamos a llamar acá al método conectar invierte fecha, que creo lo tenemos declarado acá en el método class. No lo tenemos, lo vamos a ir a buscar. Eso lo tengo yo acá en private teacher, creo que tengo esa función yo. Aquí en class y aquí invierte fecha, creo que lo tengo por acá. Invierte fecha, este método. Lo vamos a cargar acá abajo en el class, te lo voy a compartir, ahí lo vas a tener. Y también me voy a traer de una vez el invierte fecha para insert, que me invierte la fecha para un insert. También esos dos métodos están bien. Tendremos que subir entonces el archivo class también. Y acá el id noticia en detalle. En este caso entonces lo que va a hacer es cargar la fecha. En este caso el autor lo vamos a dejar tranquilo porque vamos a usar SQL, ¿verdad? Y nos falta la foto, pero tranquilo. Entonces a actualizar acá, cargar el detalle, y debiéramos ya, si tenemos el título 1, debiera cargar ahí la noticia, ¿verdad? Ahí está la foto. No cargaron los valores, pero es porque, vamos a ver, detalle, tenemos el id noticia igual a 3, detalle.php. Bueno, lo mismo acá en este caso, como tenemos ese error, vamos a cerrar esto, tendríamos que hacer lo mismo, imprimir acá la consulta en pantalla, sin más, y con eso ya sabríamos cuál es el problema. Class trabajo, lo mismo para ver cuál es el error en que nos equivocamos. A ver, ok, algo estamos haciendo mal acá. Vamos a ver. Aquí cargué, fíjate, el get categorías por ID, por eso. Yo sabía que aquí el get noticias por ID. Yo sabía que César Cancino se tiene que equivocar siempre. Entonces ahora sí, get noticias por ID, detalle, y ahora sí debiera cargar la información. No podía ver, insisto, no puedo yo no equivocarme en algo, ya con una parte de los videotutoriales. De hecho ya el morbo yo creo que nos hace esperar mi error más que ver hasta dónde llega con el giga. Entonces ahora sí cargamos el método de la clase trabajo, fíjate que todo lo que hemos hecho es a nivel de PHP y base de datos, nada, o sea, todo sencillo. Tenemos que agregarle el campo a la tabla noticias. En este caso le vamos a agregar otro campo que es el campo foto.
va a ser un campo de tipo numérico, un campo de tipo varchar, foto, número 150 caracteres, y vamos a crear dentro del directorio, en este caso aquí en Facebook 6, vamos a crear un directorio llamado fotos. Bien, vamos a subirlo y vamos a buscar algunas fotos que tengamos por ahí. En este caso en César IMG tengo algunas fotos, entonces esta por ejemplo va a haber una más decente, una más digna, un ejemplo de mi abuelo. Curso Facebook 6 fotos Chola y Cani, si vamos a hacerlo. Cholaycani.jpg, y entonces acá en la base de datos le vamos a cargar a todos, le vamos a modificar el campo fotos, update, noticias, set foto igual Chola y Cami.jpg. Cargamos acá. En el detalle de la noticia, acá en el class trabajo, tenemos que llamar a ese campo que no lo estamos llamando, en este caso n.foto, importantísimo eso. Entonces vamos acá a subir el class trabajo de nuevo. Tendríamos también entonces que acá en el detalle acá tendríamos que usar la borradera absoluta aquí con un tema de vamos a usarlo así mejor. Mira, fíjate, vamos a cargar acá donde está la foto, vamos a cargar fotos y vamos a cargar acá el campo llamado fotos, foto, para que cargue la foto, en este caso que está asociada al registro. Con el update que acabamos de hacer, a todos los registros le asociamos la misma foto, así que no hay problema. Ahí está la foto, ¿te fijas? Entonces ahí está la fecha, ahí está el autor que lo vamos a rescatar ahora, y ahí está el título. Podríamos cargarle por ejemplo al elemento 3, podríamos cambiarle el título, por ejemplo título con ñandú. ¿Qué ganamos con esto? Probar. De tecnología teníamos deportes, tecnología teníamos título con ñandú, y ahí está el título, ¿verdad? Podríamos también cambiarle el texto y todo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar el UID del usuario, en este caso del el nombre del usuario que está logueado. Podríamos ir a buscar, hay varias formas de hacerlo. Podríamos recordar por ejemplo lo que teníamos en los videos, por ejemplo en el video número 2 creo que teníamos un index donde acá teníamos el código para rescatar el valor del usuario. ¿Te fijas? Podría ser, por ejemplo, probando con este método facebook.api, podríamos probar ese método acá en el archivo detalle. Veamos. Podríamos colocarle acá autor y cargar dentro la variable UID, en este caso valor UID, acá punto. Acá lo podríamos hacer así nada más, punto datos UID. Veamos si eso no funciona primero. A ver, lo vemos en el archivo detalle. Archivo detalle, vamos a ver si nos funciona ese método. Si nos da error vamos a tener que hacer una consulta SQL. No nos dio ningún error, por lo tanto aquí podríamos perfectamente nosotros hacer referencia a eco autor, y como lo teníamos acá, como llamábamos los datos, fíjate,
en este caso, a ver, ¿cómo lo hacíamos? User Profile, Name, por ejemplo. Entonces, cargamos acá Name, ¿verdad? Aquí. A ver si nos carga el name del usuario, que en este caso publicó la noticia a través de su UID. Ahí está, te fijas que es el mismo usuario que yo tengo acá en esta cuenta, que a mí se llama César Cancino Zapata. Podríamos nosotros hacer que nos cargue la foto, porque sería bien entretenido hacer que nos cargue la foto ahí, en lugar de eso. Entonces podríamos ir a ver acá cómo cargamos la foto del usuario. Podríamos hacerlo así, a ver si nos resulta. Tenemos acá el autor. Podríamos probar aquí, por ejemplo, cargar aquí la foto del usuario, en este caso con este UID. Fíjate ahí. Y la foto hacerla linkeable a href. Vamos a dejarla así solamente y después le colocamos el vínculo. La foto ahí, ¿verdad? Linkeable. O podríamos hacerlo de una vez. Border 0. Y acá entonces sería HTTP, en este caso primero JavaScript void 0 title. En este caso acá sí le cargamos el eco autor name. Fíjate que me he detenido poco a explicar y me he puesto más a hacer. En un clic, en este caso lo asociamos a el top.location. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que la persona pueda ir, ¿verdad?, a ver el perfil del usuario que en este caso publicó la foto, que siempre eso genera bastante viralización. Entonces sería acá facebook.com/profile.php igual, en este caso donde id es igual a, y acá cargamos entonces el UID de ese usuario, eco datos UID. ¿Te fijas? Entonces ahora, si yo por ejemplo quisiera cargar el detalle acá, quiera cargar la información de esta manera, me carga el detalle de la foto con el menú arriba, todo el detalle del post, y ahí me dice autor César Cancino Zapata. Te fijas que es el mismo autor y yo podría hacer clic e ir a su perfil directamente sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el próximo video? Vamos a hacer la funcionalidad de... Bueno, fíjate que acá mezclamos de todo un poquito, mezclamos PHP y mezclamos la API. En el próximo video vamos a terminar esta parte del detalle, vamos a cargar algunos botones acá abajo, un botón send, que decía que era para enviar. Vamos a cargarle la funcionalidad para que el usuario pueda compartirlo con un amigo y compartirlo en su muro, ¿ya?, para que pueda también hacer eso. Fíjate acá, si ya presionas en home, tienes ahí los detalles de los deportes, y vas a ver la categoría del título con Ñandú, y ahí te dice que esta la hizo el usuario, en este caso es usuario. Podrías cargarle otro UID, que no quiero tomar el UID de nadie para que no se me moleste. Por ejemplo, a nuestro amigo Sixto Trejo le vamos a cambiar, le vamos a tomar el UID, a ver, no sé, a ver, a nuestro amigo Henry Leonardo Díaz, por ejemplo. Perdóname, Henry, voy a ocupar tu video un momento. Entonces, por ejemplo, en el título con Ñandú vamos a cargar el UID de nuestro amigo Henry. Entonces, fíjate ahora, debiera cargar, en lugar de la foto mía, debiera cargar la foto de Henry, fíjate, y me dice ahí el title también, que eso pertenece a Henry Leonardo Díaz. ¿Te fijas? Hago clic y me voy directamente también a su perfil sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Entonces ya vamos avanzando en la creación de la apps. Podemos siempre volver al home y oír algún método determinado, alguna categoría determinada,
sin ningún tipo de problema. Entonces nos falta seguir terminando el detalle, como te decía, y luego ir a la parte de que el usuario pueda crear una noticia, ¿verdad? Entonces eso vamos a hacer en el próximo video. Espero que les haya gustado. Fue un poco intenso, rápido, pero vamos a trabajar así para poder avanzar rápido, primero, y segundo, importante, solo nos vamos a ir parando, ¿verdad?, cuando sea estrictamente necesario. Bien, como siempre, agradecerles a todos por seguir mi video de trabajo. Dejen sus comentarios, porque han estado medio flojitos para comentar, ya, así que porfa déjenme sus comentarios para yo irme retroalimentando también acá, ya. Y bueno, eso nada más, muchachos, agradecerles siempre por seguir a todos mi humilde trabajo, y les dejo un gran abrazo, que Dios los bendiga a todos.